Un saludo muy cordial para todos ustedes. Quiero agradecerles el haberme acompañado hasta este momento en cada uno de estos devocionales que hemos estado teniendo para seguir esta trayectoria del Señor Jesucristo en su último viaje hacia Jerusalén. Tal como hemos mencionado en las devocionales anteriores, hemos iniciado esta jornada en Jericó, donde el Señor Jesucristo se encuentra con este joven rico y ahora se dirige a Betania durante la lectura que vamos a tener en este día. Quiero invitarles entonces a que me acompañen nuevamente abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, y el día de hoy vamos a continuar viendo algunas escenas muy relevantes que concluyen con esa escena apoteósica de la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. En el versículo 17 comienza a decir: cuando Jesús subía hacia Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: miren, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos para que lo maltraten, lo azoten, lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Y le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que, cuando reines, estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le contestó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Y ellos explicaron: podemos. Jesús le dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha e izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se ha destinado por mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron mucho con sus hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben? Entre los paganos, los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos, y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga el servidor de los demás. Y quien entre ustedes quiera llegar a ser el primero, que se haga el sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Aquí vemos las primeras 2 escenas en preparación de la entrada de nuestro Señor Jesucristo. La primera escena, podríamos decir, está titulada por el miedo. Aquí los discípulos comienzan a avanzar y ellos saben por las noticias que han llegado, que han corrido rápidamente, que ya en Jerusalén están fraguando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen temor, y el temor se agudiza cuando el Señor Jesucristo les anticipa que este viaje le lleva a Jerusalén para sufrir, como bien lo dice él, para sufrir maltrato, azotes y crucifixión. Pero les advierte: al tercer día resucitará. Esta escena es la primera que marca este momento. Los discípulos comienzan su camino y continúan su trayectoria cabizbajos, preocupados por lo que pueda pasarle al Señor Jesucristo. Sin embargo, de pronto, de una manera inesperada y casi inexplicable, sucede una segunda escena. Y la segunda escena podríamos titularla la ambición. No podemos entender cuál fue la manera como lo discernieron los Zebedeos y su madre, pero ellos entienden claramente que el Señor Jesucristo va a tomar su reino. Y entonces el siguiente movimiento de la madre de los Zebedeos es acercarse al Señor Jesucristo para pedirles que le dé la posición primordial o la posición de honor a sus 2 hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesucristo le responde que, en primer lugar, no le corresponde a él dar estos puntos, pero en segundo lugar, le responde a todo el grupo para mostrarles que su poder y su autoridad no es para ponerse sobre la gente, sino para ponerse al servicio de ellos. Y les da una lección de vida que nos debe servir a nosotros, que el que quiera ser el más grande debe de ser el siervo de todos. El que quiera ser el mayor debe ser el que debe estar dispuesto a sacrificar más en favor de los demás. La tercera escena no la encontramos aquí, porque cuando el Señor continúa caminando se acerca al Shabbat. Y considerando lo que le permite moverse y caminar durante el Shabbat, sin duda que el Señor Jesucristo acampó en algún lugar muy cercano de Betania.
Al día siguiente, muy temprano, él se acercó a la sinagoga de Betania para poder celebrar ahí con el resto del pueblo. Como ustedes recuerdan, en Betania estaban sus amigos y particularmente Lázaro, quien se había vuelto famoso por causa de la resurrección de la que había sido objeto. El Señor Jesucristo se acerca, está con ellos durante el día y lo que sucede en la noche es la tercera escena. Podríamos decir la tercera escena, la preparación. Porque ahí en medio de esta cena especial que le ofrecen sus amigos y que se celebra como leemos en el resto del texto bíblico en la casa de Simón el leproso, ahí María Magdalena hace algo inaudito. Toma un frasco de alabastro con un perfume muy caro y lo rompe a los pies del Señor Jesucristo y le unge con ello los pies. Inmediatamente después se descubre los cabellos y con el cabello, mojados por sus lágrimas, comienza a secar los pies del Señor Jesucristo. El contador de cabecera que el Señor tiene, Judas Iscariote, reconoce que el valor de aquel perfume es el equivalente a un año completo de trabajo. Lo que significa es que María llevó esto al extremo. Ella utilizó todos los ahorros de su vida. Sabemos que por la historia que en aquel tiempo, a falta de los bancos o a falta de la confianza de guardar el dinero en algún lugar, las personas compraban estos frascos de alabastro y guardaban ahí estas escenas que las podrían comerciar después cuando tuviesen alguna necesidad. Podríamos decir que ahí tenía María su fondo de inversión y lo rompe a los pies del Señor Jesucristo. Pero la segunda cosa que hace es exponerse públicamente, porque solamente delante del esposo o de la familia muy íntima una mujer podía descubrirse el cabello y ella lo hace en público. Pero no solamente eso, sino que llora a los pies de su maestro. Y el Señor Jesucristo lo dice con claridad, como lo leemos allá en Juan el capítulo 20, cuando el Señor Jesucristo dice que lo que ella está haciendo es una preparación para su muerte. Mientras esto está sucediendo, hay otra escena más que está pasando allá en Jerusalén. Tal como sabemos, los sacerdotes con los fariseos se han reunido para hacer un consejo y este consejo les lleva a tomar una decisión final. La decisión de matar al Señor Jesucristo. Y hay algo que sucede muy interesante, porque como lo leemos allá en el Evangelio de Juan, particularmente en el capítulo 20, versículos 53 en adelante, cuando Caifás, de alguna forma, movido por el Espíritu Santo, profetiza de tal manera, cuando él dice, es necesario que uno muera por todo el pueblo y que no todo el pueblo muera. Y ahí anticipa el propósito de esta venida y ellos fraguan y deciden, acuerdan, como dice el pasaje, matar al Señor Jesucristo y más adelante rematar a Lázaro, que está provocando muchos problemas. Estas son las escenas que vienen alrededor de la entrada del Señor Jesucristo. En el capítulo 21 leemos lo siguiente: al llegar cerca de Jerusalén entraron a Betfagé junto al monte de los Olivos y entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan al pueblo y enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y su cría junto a ella. Desátenla y tráiganla. Y si alguien les dice algo, ustedes le dirán que el Señor la necesita y enseguida la devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. Digan a la ciudad de Sión, miren a su rey, está llegando humilde, cabalgando en una burra y un burrito, hijo de asna. Fueron los discípulos y siguieron las instrucciones de Jesús. Y llevaron a la burra y su cría y echaron sus mantos sobre ellos y el Señor se montó. Una gran muchedumbre alfombraba con sus mantos el camino y otros cortaban ramas de árboles, cubrían con ellas el camino y la multitud delante de él y detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la población conmovida preguntaba, ¿quién es este? Y la multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La escena es maravillosa. Tal como lo dice la historia y particularmente las notas de Josefo, la historia de Josefo, en aquel tiempo habían entre 10 y 20 mil personas morando en Jerusalén. Pero el tiempo de la fiesta, esta población llegaba a 250,000 personas. ¿Se imagina usted la conmoción que hay en la ciudad?
Pero hay aún más conmoción porque corre de boca en boca la noticia de que el Señor Jesucristo ha resucitado a Lázaro. Así que esta noticia se vuelve, como diríamos en nuestro tiempo, viral, y la gente entonces comienza a mover hacia Betania en una improvisada peregrinación para ir a conocer a este Lázaro al que Jesucristo ha resucitado. Cuando ellos se encuentran por el camino y algunos que todavía dudan de poder hacerlo, comienzan a venir algunos peregrinos de Betania que anuncian que Jesucristo precisamente está en Betania. Así que la multitud se crece y aquella gran cantidad de personas van a Betania para ver ahora a los dos personajes importantes de ese momento. Pero encuentran al Señor Jesucristo en el camino que ya se dirige a Jerusalén. Todos se devuelven, comienzan a hacer una gran peregrinación, comienzan a arrancar las ramas de las palmeras, a poner sus mantos, y comienza un improvisado coro a gritar: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que vemos aquí es un movimiento impresionante. En este momento, sin ningún anuncio, sin que hubiera un movimiento premeditado, sin que hubiera un grupo promotor, cada una de las personas movidas por el Espíritu Santo son convocados para darle la bienvenida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que inicia su trayectoria ya no a Jerusalén, ya no a la muerte, sino hacia el trono de los cielos. Lo que vemos en este pasaje es impresionante. En primer lugar, porque de la boca de las personas salen palabras proféticas como la del Salmo 118, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Algunos comienzan a gritar: bendito el Rey de los judíos. Y cuando entran a la ciudad, toda la ciudad se improvisa en un coro antifonal, y un grupo de ellos, como leemos aquí, preguntan: ¿quién es este? Y la multitud contesta: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Este es el momento apoteósico en el que el Señor Jesucristo entra en Jerusalén. Los sacerdotes que han estado de pie en el templo esperando a ver si se acercaba para capturarlo, se quedan estupefactos. No pueden hacer absolutamente nada porque ahora el Espíritu y la multitud han tomado el control de las calles y han tomado el control de Jerusalén. Cuando vemos esta entrada apoteósica, tenemos que confirmar que los discípulos tenían razón. Esta jornada del Señor Jesucristo hacia Jerusalén le iba a costar la vida. La madre y los hijos de Zebedeo tenían razón. El Señor Jesucristo iba camino a iniciar la toma de su reinado eterno. María tenía razón, porque estaba ungiendo al Señor Jesucristo para su muerte en la cruz del Calvario. Estaba preparando su cuerpo para el sacrificio. Caifás tenía razón. El justo iba a morir por todos los injustos, para facilitar la oportunidad de unir alrededor de él a todos aquellos que él había escogido. El Señor Jesucristo ha llegado a Jerusalén y el plan de redención ha llegado a ese punto del no retorno, y es el momento de agradecer. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros llegamos a este día? ¿En qué manera nos preparamos para llegar a ese Viernes Santo, a ese momento climático? ¿Cómo nos encontramos ahora con el Señor Jesucristo ya en Jerusalén y con el Señor Jesucristo ya en nuestros corazones? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomaremos? Que el Señor nos permita estar enfocados durante este tiempo y no dejarnos distraer por la bulla, por el bullicio, por todos los compromisos y la parafernalia a nuestro alrededor, y que nuestra vista esté puesta en lo que el Señor Jesucristo está haciendo e hizo para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Que el Señor les bendiga y les espero en el próximo devocional para continuar esta emocionante jornada de nuestro Señor Jesucristo en dirección a la cruz, de la cruz al sepulcro, pero del sepulcro levantarse para ir a su trono. Que el Señor les bendiga grandemente.